en todas las cosas que vamos a aprender. Bueno, pues Señor, pues muchas gracias, Padre, por estar aquí reunidos. Gracias por tus bendiciones y tus cuidados. Gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para saber, Señor, y entender lo que quieres hoy enseñarnos, Señor, porque seguramente es lo que quieres hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y te pedimos, Señor, para que no solamente lo que escuchemos pues nos edifique y nos haga reflexionar acerca de nuestra vida, sino que lo podamos llevar a cabo, que ese es el fin que todos perseguimos, Señor, para que pues todo tenga un propósito y para que se complete precisamente el plan que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por todo ello y en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la serie de nuestros estudios que se llama Todo tiene su tiempo. Como les decía yo, y bueno, para los que están conectando por primera vez, esto pues está basado en los versículos que van del 1 al 8 de Eclesiastés 3, y que habla de varios tiempos, o sea, de hecho son 28 tiempos que habla ahí, y pues ya hemos visto 16 tiempos en veces anteriores. Por ahí están grabadas algunas de las exposiciones que hemos hecho, para que quien se interese por ver algunas de ellas, pues ahí las pueden ver. Les vamos a mandar también el link. Hace poco me lo mandó Armando, entonces para que también vayan viendo todo esto, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver de Eclesiastés 3, el versículo 6, la primera parte, que es tiempo de buscar y tiempo de perder, ¿no? Entonces comenzaremos con el tiempo de buscar, ¿no? Porque esa es una parte muy importante. Ustedes, bueno, los que se han conectado también los viernes, Armando les ha estado hablando mucho de la cuestión de la intimidad, el cuarto de guerra, ese lugar que, pues, el secreto del lugar secreto, todo eso habla acerca de esa intimidad que pues Dios nos pide que nos acerquemos a Él, pues una intimidad personal, ¿no? O sea, eso más bien es una cuestión personal. Entonces, de eso va a hablar el tema de hoy, aunque pues seguramente inclusive mi esposa también les ha comentado varias cosas acerca de la intimidad, pero hoy pues yo creo que Dios nos va a hablar una nueva faceta, otro ángulo diferente a lo que es el tiempo de buscar, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál es la definición de buscar? Digo, pues a lo mejor todos tenemos alguna idea de que eso no es una palabra que se nos haga difícil de entender. Pero pues bueno, la definición exacta es hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o cosa. O sea, repito, hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o cosa. Bueno, en la palabra de Dios encontramos constantemente la exhortación o recomendación de que busquemos a Dios. Los tiempos que le dediquemos a estar en comunión con el Padre por medio de su Hijo serán directamente proporcionales a las victorias que nosotros podamos experimentar en nuestro diario caminar por esta vida. Siempre que enfrentamos un problema o que tenemos una preocupación, tristeza, angustia, miedo o que tengamos dolor en el alma o inclusive en el cuerpo, cualquier religioso te recomienda que busques o vayas con Dios. Esto pues normalmente, pues las personas que de alguna manera pues creen en Dios de una u otra manera, pues cuando enfrentamos esta serie de problemas siempre nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues mira, ve con Dios, pídele, no sé, si la persona es católica, pues ve a la iglesia y ahí métete ahí a donde está el templo, en fin. Pero digamos que cuando hay ese tipo de situaciones, pero lamentablemente en la gran mayoría de los casos buscamos a Dios cuando enfrentamos dificultades. Por supuesto que la recomendación o instrucción es que acudamos a Dios en ese momento, pero Dios quiere que no solo sea en ese momento, sino en todo tiempo, ya sea bueno o malo. El estar en una comunión íntima con Dios frecuentemente, en muchos casos, no impedirá que pasemos por pruebas, pero sí nos capacitará o entrenará para que cuando lleguen esos momentos estemos listos para enfrentar las circunstancias adversas que se presenten. No es lo mismo que estemos débiles en el espíritu, sembrando escasamente en nuestra intimidad con Dios, cuando se presenten esas adversidades, que cuando estemos ejercitados espiritualmente para enfrentar lo que esté por venir. O sea, lo que hemos dicho en otras ocasiones.
cuando tú pasas por una dificultad o un problema, no es lo mismo que tú lo enfrentes con tus propias fuerzas, con tus propias ideas, pues con tus propios pensamientos, a que lo enfrentes pues teniendo pues de compañero, teniendo como instructor o teniendo como guía a Dios. O sea, es muy diferente. Y porque pues no estamos solos, ahí nos fortalecemos estando con Él. Y a pesar de que en ese momento, pues a lo mejor no se resuelve ese problema, pero sí, ¿qué es lo que se logra? Pues que nos pueda dar paz, nos pueda dar tranquilidad, nos pueda dar ecuanimidad cuando se esté presentando ese problema, porque a veces sí nos desesperamos, nos angustiamos, nos preocupamos demasiado, y realmente, pues lo que es importante, pues es saber que pues cuando estamos enfrentando esas situaciones no los vamos a presentar solos. O sea, los tiempos, como lo veíamos a un principio, acuérdense que este es un tiempo kairos, es un tiempo en el que son tiempos que tienen, digamos, que no están regidos por un calendario, por un reloj, sino que se presentan en nuestra vida y en nuestra vida cristiana. Pues aquí se nos menciona que vamos a vivir todo tipo de tiempos, tantos buenos como regulares, como malos. Y aquí lo importante es saber qué tipo de momento, tiempo estamos viviendo para que de esa manera lo podamos nosotros pues discernir y de esa manera también poderlo enfrentar correctamente, ¿no? Entonces, los cristianos fallamos mucho en esta área, o sea, en el que de repente pues sí nos empieza la desesperación y la angustia, o sea, el de no buscar como prioridad a Dios, siendo que es la clave para que podamos experimentar todo el poder de Dios. Corporalmente, o sea, en el cuerpo no podemos estar fuertes si no tenemos una alimentación balanceada. O sea, cuando ustedes mismos pues, lo podrán corroborar, digamos, o podrán pensar en algún momento de su vida, que cuando estamos débiles en nuestro cuerpo, pues a veces es provocado porque no tenemos una alimentación balanceada o que estamos enfermos o que también ha sido provocado porque no hacemos el ejercicio suficiente o no dormimos las horas necesarias para descansar. Y principalmente si no tenemos paz espiritual, entonces pues ahí entonces nuestro cuerpo se debilita. Así también nuestro espíritu necesita ser nutrido por Dios, o sea, para que podamos tener la fortaleza necesitamos que esto sea nutrido por Dios, y esto se logra acudiendo a Él en una práctica constante de intimidad. Bueno, en la Biblia hay múltiples citas en donde se nos aconseja que busquemos a Dios. Su propósito al exhortarnos para que lo busquemos es evitar el dolor o impotencia cuando lleguen esos días o tiempos malos, y al mismo tiempo proporcionarnos la tranquilidad y paz en medio del sufrimiento y la tribulación. Digamos, cuando lleguen esos momentos, o sea, les repito, no es lo mismo enfrentarlo con nuestras propias fuerzas a enfrentarlos acompañados o siendo guiados por Dios o en compañía de Dios. Entonces, vamos a leer algunos versículos en donde se nos aconseja. De hecho, hay muchos. O sea, en realidad en la Biblia vas a encontrar muchísimos ejemplos o más bien exhortaciones para que busquemos a Dios. Pero vamos a leer algunos de ellos para que pues ustedes por ahí los anoten y que puedan pues, en algún momento pues a lo mejor meditar en ellos, volverlos a leer, porque todos estos pues en realidad son promesas. O sea, el momento en que nosotros buscamos a Dios, pues esto es una promesa. Por cierto que hasta al final pues retomaremos lo de la vez pasada, porque Gaby ahí me preguntaba acerca de la cuestión de las promesas. Entonces, digamos, terminando este estudio, retomaremos esa partecita pues para decir exactamente pues en cómo podemos encontrar las promesas de Dios y cómo podemos agarrarnos de ellas, ¿no? Entonces, el primer versículo que vamos a leer es Isaías 55:6. Isaías 55:6. Si tienen la Biblia en la mano, pues ahí les doy unos segundos muy breves para que lo ubiquen, y si no, pues yo se los voy a leer, ¿no? Nada más permítanme un segundo. Entonces, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Bueno, este es un versículo, o sea, que busquemos mientras podamos ser hallados y llamarlo en tanto que Él está cercano. O sea, ¿en qué momento podemos decir que está cercano? Cuando tú pues, te viene a la mente de Dios o alguien te está platicando acerca de Dios, es porque Dios se ha acercado a tu vida, y en ese momento es porque Dios está buscando. Aquí lo importante es que tú también lo busques, ¿no? O sea, Él siempre te va a estar buscando. Aquí lo importante es que tú también lo busques. Vamos a leer otro versículo, es Mateo 6:33. Mateo 6:33.
y este es un versículo que realmente pues yo lo tengo como pilar dentro de mi vida porque eso es lo más importante para que pues nosotros entendamos lo que es el resto de nuestra vida, no solamente nuestra intimidad con Dios, sino el resto de nuestra vida. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, aquí esto, en unas cuantas palabras, te dice exactamente cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, en el sentido de que primero lo busques a Él, tengas una intimidad con Él, te aferres de Él, como veíamos la vez pasada, de que te abraces de Él, y todas las otras cosas de la vida pues, ¿cuáles son esas cosas de la vida? Pues tu trabajo, tu pareja, tu matrimonio, pues, tus anhelos, tus propósitos, que sin duda la gran mayoría todos son buenos, pero primero dice que primero lo busques a Él y todo lo demás, o sea, lo que está anhelando tu vida, estas serán añadidas. Esta es una promesa, por cierto, David, también. O sea, dicen, primero lo que está diciendo, si tú me buscas a mí primero, o sea, te está diciendo Dios, entonces todas las cosas que están en tu corazón, todas las cosas que realmente estás anhelando, Él te las va a traer, pero aquí sí hay prioridad. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. O sea, si el primer factor no es que busques primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás, pues créeme que no va a estar alineado con la voluntad de Dios. Entonces todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, vamos a leer otro versículo, Mateo 7:7. Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, todo esto habla de que busques a Dios, ¿no? O sea, de que pidamos para que nos dé, que lo busquemos para que hallemos y que llamemos para que Él nos abra, ¿no? O sea, que eso habla también de una intimidad con Dios. Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Digamos, estos son unos cuantos versículos de muchísimos más que tú puedes encontrar en la Biblia acerca de que siempre Dios va a estar esperando a que entremos en una intimidad con Él, ¿no? Vamos a leer otros más. Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba. Por cierto que, no sé, los que vieron la predicación de Dante Gebel el domingo, parece ser que se contradice porque él decía que no mires hacia el cielo. Digo, la verdad es que al principio sí te desconcierta ese título, pero bueno, pues habrá que ver, bueno, los que no lo vieron, véanlo porque realmente es muy profundo, pero no se contradice con lo que aquí dice en el 3.2, poner la mira en las cosas de arriba, sino finalmente son dos cosas diferentes. O sea, estás aquí hablando de que busques a Dios, o sea, poner las cosas, poner la mira en las cosas de arriba. Vamos a ver, digamos, para efecto de que podamos entender principalmente lo que es buscar a Dios, vamos a leer ahorita unos versículos que están en el Antiguo Testamento, en el que Dios siempre buscaba a su pueblo, siempre lo procuraba, siempre lo guiaba, siempre lo ayudaba. Quienes han leído pues toda esa historia de cuando salió Israel de Egipto y que Dios los estuvo sustentando durante 40 años, que no era el propósito de sustentar los 40 años, sino que pues era prácticamente saliendo de Egipto, entrar prácticamente a la tierra prometida, pero pasaron muchas cosas en el camino. Entonces Dios buscándolo, Dios queriéndolos pulir, queriéndolos purificar, queriéndolos que lo conocieran más a Él. Digo, conocieron, yo creo que no hubo una generación tan pues reveladora como lo que era el pueblo de Israel, que vio tantos milagros como lo vieron en aquel entonces, ¿no? O sea, vieron ante sus ojos todo el poder de Dios, y sin embargo, pues fue una generación en la que realmente pues dejaba mucho que desear. Y pues muchas veces le revelaron a Dios, muchas veces querían ir por su lado, en fin. Pero
a veces cuando leemos esas partes diciendo, no, pero ¿cómo es posible que quiso su pueblo eso? ¿Por qué lo traicionaron? ¿Por qué dudaron de él y demás? Pero en realidad, ¿sabes qué? Israel nos representa a ti y a mí. O sea, así somos nosotros frente a Dios también. A veces vemos tanto su poder, vemos tanto lo que es Él y demás, y sin embargo, pues como que nuestra vida, pues igual se quiere ir por su lado y quiere hacer las cosas de su lado, e inclusive a veces le echa uno la culpa a Dios de tantas cosas que nos puedan suceder. Pero bueno, aquí el punto que vamos a ver en estos pasajes es cómo fue que quienes buscaron a Dios tuvieron recompensas y quienes lo rechazaron, el que se fueron por su camino, hubo consecuencias, ¿no? Entonces, y eso es un mensaje que Dios nos da para todos, y para todas las generaciones que vinieron después de Israel cuando salió de Egipto. Entonces, pero vamos a verlo en la Biblia para que veamos cómo siempre hubo decisiones por parte de reyes que influyeron muchísimo en el pueblo de Israel. Y vamos a ver las consecuencias que hubo, tremendas consecuencias que hubo para Israel, precisamente porque la gran mayoría de sus reyes se le rebelaron y no hicieron lo que Dios les mandaba y no lo buscaron a Dios. Bueno, entonces, hay digamos, bueno, 4 libros, y estamos hablando de los dos libros de Reyes y 2 de Crónicas, que se nos narran las historias breves de los reyes de Israel y de Judá. Ahorita vamos a ver cómo se hizo la división entre Israel y Judá. Dice, en estos pasajes se nos destaca las consecuencias que trajo la decisión de cada rey de buscar o no a Dios. Esas consecuencias traían efectos negativos no solo al rey o a su familia o a su corte, a sus posesiones, etcétera, sino que también incidía en todo el pueblo. O sea, no solamente era para el rey, sino para todo el pueblo. O sea, las decisiones que tomaba una persona, pues incidían muy fuertemente pues en todo su reino. Lo más sorprendente es que todos los reyes sabían de la existencia de Dios y de la ley de Moisés, porque tú puedes decir, bueno, pues esos actuaron porque no sabían o no conocían de la existencia de Dios. Por supuesto que sí la conocían, como tú y como yo. Sabemos que hay un Dios, sabemos que su Hijo es Jesús, que sabemos que pues existe, etcétera. O sea, sabemos que es eso, pero en realidad pues qué es lo que pasa con nuestra vida, que a veces pues no buscamos a Dios, esa es la realidad, ¿no? Entonces, Dios les dio muchas oportunidades durante aproximadamente 980 años, imagínate, 980 años, a nosotros a veces en unos cuantos años, pues nos quejamos de que a veces no tenemos muchas oportunidades, pues imagínate, en 980 años, Dios les dio esas oportunidades para que pues se definieran en favor de Él, porque ¿cuál era la intención de Dios? Que por medio de Israel, por medio de su pueblo viniera el Mesías. O sea, era un pueblo que tenía pues que traer esa raíz santa, esa raíz entregada a Dios y demás. Sin embargo, fue un pueblo que se le rebeló, y aún así, en medio de la situación adversa y complicada que vivió pues el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, pues aún así Dios quiso venir precisamente para pues Él emprender una nueva era dentro de la vida pues de su pueblo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a desviar por ahí ese lado, sino durante esos 980 años, o sea, desde David hasta la deportación a Babilonia, Dios o sea, siempre los estuvo buscando precisamente para que se arrepintieran de sus malos caminos o para que lo alabaran, en fin. Pero llegó un momento en que Dios finalmente tomó la decisión de traer juicio sobre ellos, porque realmente la gran mayoría de ellos se lo rebelaron. Ahorita vamos a ver cuántos reyes de todos ellos se rebelaron, ¿no? Entonces, vamos a leer esta parte donde Dios, ya después de esos 980 años, pues ya no es que se haya dado por vencido, pero dijo, pues esto tiene un límite. O sea, yo ya los estuve buscando, ya les estuve diciendo, y ahorita en estos pasajes los vamos a leer. Les hace Dios un resumen del por qué viene juicio sobre ellos, ¿no? Entonces, segunda de Crónicas 36, versículos 15 y 16. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, aquí estás viendo que constantemente, aquí decía que les mandaba palabra de Dios para ellos, dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo, así como también tiene misericordia de ti y de mí.
y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, pues considerar burla o no hacerle caso, digamos, esa es la palabra escarnio, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Híjole, qué palabras tan duras, ¿no? O sea, cuando ya veo que después de 980 años de estarlos buscando, de estarlos procurando, de estarles teniendo misericordia de ellos, perdonándoles, porque sí le pedían perdón en algunos momentos, pero ya después de todo ese tiempo, pues ya dice, no hubo ya remedio. Entonces, después de que Dios les dictó estas palabras, pues fue cuando se dio la deportación a Babilonia. Entonces Dios les quitó su tierra y sus pobladores fueron deportados, esparcidos, y muchos murieron cuando los babilonios los asolaron y destruyeron sus ciudades, empezando por Jerusalén. Y la cautividad, o sea, de aquellos que fueron deportados a Babilonia, duró 70 años. Nada más, imagínense las consecuencias que tuvo todo eso, ¿no? Pero pues vamos a ver exactamente aquellos reyes que de alguna manera hicieron las cosas pues de acuerdo a lo que mandaba Dios, y las cosas y los reyes que lo negaban o que no lo buscaban, ¿no? Dice, el primer ejemplo es el del rey Salomón, cuyas malas decisiones tuvieron repercusiones desastrosas a Israel. Ahorita vamos a ver el detalle de lo que hizo Salomón para que vean el por qué Dios les trajo juicio ya desde los tiempos de Salomón. Salomón fue el hijo de David. Las consecuencias fueron que 10 tribus de la descendencia de Jacob, o sea que después se le llamó Israel a Jacob, se esparcieran en el norte del país y a los que se les llamó Israel, y solo 2 en el sur, Judá y Benjamín, conocidos solos como Judá. Entonces, las consecuencias de las decisiones de Salomón, que ahorita las vamos a ver, pues trajo que se dividiera el pueblo de Israel. O sea, de las 12 tribus que eran de Israel, o que corresponden a las mismas 12 hijos de Jacob, que es lo mismo, digamos, pues 10 fueron esparcidas y se ubicaron en el norte de allí, de esa zona de donde está Israel, y 2 en Judá. Judá finalmente es la región donde está Jerusalén, digamos, para que lo ubiquemos, en donde pues ahí sabemos que es el centro importante de Israel, la parte de Jerusalén. Entonces, decíamos que Judá y Benjamín eran conocidos como Judá. Israel tuvo 19 reyes, acuérdense que estamos hablando que se dividió, o sea, Israel eran los del norte, tuvieron 19 reyes, y Judá tuvo 20, porque duraron más tiempo, digamos, que pues como nación o como pueblo. Todos los reyes de Israel, o sea, todos, o sea, los 19, no buscaron a Dios e hicieron lo malo, dice la palabra. O sea, si ustedes van leyendo cada rey que tuvo Israel, dice, todos los reyes de Israel no buscaron a Dios e hicieron lo malo. Esto provocó que Dios los dispersara por medio de la conquista de Asiria. Solo prevalecieron las tribus del sur, o sea, Judá y Benjamín. Pero después de un siglo que fue dispersado Israel, también Judá empezó a experimentar el juicio de Dios por no hacer lo bueno delante de él. Del total de los 20 reyes de Judá, solo 5 reyes, sus nombres son Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías, fueron considerados como reyes que agradaron a Dios. Estos 5 tenían un común denominador, buscaron a Dios. Los restantes 19 reyes de Israel, o sea, todos los reyes de Israel, y los 15 de Judá, o sea, exceptuando esos 5 que estaban ahí, o sea, esos restantes, o sea, los 19 más los 15, no buscaron a Dios, y las consecuencias para sus reinos fueron desastrosas. Las decisiones que tomaron la gran mayoría de esos reyes impactaron de forma negativa en su población, que seguían su ejemplo. Entonces, vamos a leer esa parte donde el por qué pues, vino juicio sobre Salomón y sobre todo Israel por lo que hizo. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Bueno, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas.
Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sí, escuchaste bien, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su rostro tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová. Está hablando de todas sus mujeres, su Dios, como el corazón de su padre David. Acuérdense que David era el padre de Salomón. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió completamente a Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres y extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Romper, o sea, lo dividió, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, que fue Roboam su hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, que esa fue Benjamín, que Roboam, o sea, de Roboam vino Judá, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, como ustedes ven, las decisiones que tomó Salomón, que digamos que fue, de hecho, el tercer rey de Israel después de Saúl y después de David, fue el tercer rey de Israel, apenas el 3 ¿cuántos ahorita dijimos? De 39. Y ya desde ahí empezaron los problemas ya para el pueblo. No, desde antes, desde que estaban en el desierto, ¿no? Pero bueno, digamos que ya una vez que empezaron a tener reyes, Israel, pues empezaron a tener estos problemas por estas decisiones de los reyes. Y como veíamos antes, pues las consecuencias fueron muy fuertes, no solamente para Salomón, porque Salomón, bueno, ahí después, si están interesados en conocer la historia, todos los broncas y problemas que tuvo con sus hijos, ¿no? Fueron muy fuertes. Y pues las consecuencias de todo lo que él hizo, sobre todo adorar a dioses ajenos, cuando el primer mandamiento de la ley de Moisés y la ley de Dios, pues es amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, y él, pues lejos de amarlo a él, en primer lugar, pues empezó a adorar ídolos que nada tenían que ver con él, ¿no? Entonces, digamos que ese fue uno, ¿no? Luego, Roboam, que fue el hijo, es otro ejemplo, y eso nada más estamos poniendo los 2 primeros, ¿no? O sea, que fue el tiempo de Roboam, que precisamente, porque en el tiempo de Salomón no se dividió, sino fue en Roboam, como lo acabamos de leer. Entonces, la historia de Roboam lo vamos a encontrar, o cuando menos este pasaje, en Segunda de Crónicas 12, 13. Segunda de Crónicas 12, 13. Que dicen, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió madre de Roboam fue, dice, ciudad que escogió madre de Roboam fue Naama amonita, e hizo lo malo. Vamos a subrayar esta parte, que es la parte central de nuestro estudio. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si estamos hablando de nuestro estudio que se llama Tiempo de Buscar, y pues es precisamente tiempo de buscar a Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias hubo para estos reyes? Pues lo que estamos viendo precisamente ahorita, que Dios les trajo juicio a todos ellos porque no lo buscaron a Él, ¿no?
Pero vamos a ver dos de 5, porque en realidad fueron muy pocos, como les decía, que fueron 2 que sí lo buscaron y que Dios, van a ver lo que le trajo Dios. Vamos a leer esa parte. Primero está en Segunda de Crónicas 14:4. Segunda de Crónicas 14:4 y 7. Ahí nos vamos a saltar ahí 3 versículos, ¿no? Entonces, Segunda de Crónicas 14:4 y 14:7. El rey Asa mandó a Judá que buscase a Jehová. O sea, el rey Asa le pidió a su pueblo que buscara a Dios, que era el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El 7 dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edifiquemos pues y fueron prosperados. Fíjense nada más la gran diferencia, ¿no? O sea, buscaron a Dios y les dio paz y Dios los bendijo. O sea, nada más por buscarlo a Dios. O sea, ahí volvemos a reiterar, Gaby, ahí están las promesas, ¿no? O sea, que busquemos a Dios y todas las demás cosas serán añadidas, como lo leíamos al principio, porque el solo hecho de estar con Dios, agarrarnos de Él, abrazarnos de Él, dice que todo lo demás, o sea, todo lo que hay en nuestro corazón, digo, obviamente que estamos hablando de todo tiene su tiempo. A veces, si tú tienes, digamos, algún deseo en tu corazón, tienes algún anhelo, un propósito y demás, y no llega a ese anhelo, ese propósito, pues es porque algo lo detiene, pero que Dios te quiere bendecir y te quiere dar bendición, por supuesto que es. A veces no está alineado exactamente con tus deseos y tus propósitos. Y a veces, como lo hemos dicho, a veces Dios te manda otra cosa diferente, pero al término de, digamos que de la historia de ese deseo particular, te vas a dar cuenta que los deseos de Dios fueron muchísimo mejores a tus deseos, ¿no? Y tú dices, oye, pues yo le pedí esto, pero me trajo esto otro. Pero pues si tú dices, no, hombre, la verdad es que pues Dios te pasas conmigo porque en realidad pues yo te pedí una cosa, pero lo que tú me estás trayendo es mucho mejor. A veces nosotros nos conformamos con piedritas, con centavitos, cuando Dios nos quiere dar oro puro. Y a veces eso le pedimos, precisamente. Le pedimos a veces cosas pues que son tal vez sin ningún valor, cuando Dios nos quiere dar todo lo que es su esencia, todo lo que es su mismo ser, que es oro molido, es oro puro, ¿no? Bueno, otro rey, Usías, lo encontramos en Segunda de Crónicas 26:5. Segunda de Crónicas 26:5. Este es el rey Usías. Dice, Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces, si ustedes leen las historias de estos 39 reyes, van a encontrar, digamos que estas similitudes, o sea, los que lo buscaban a Dios y los que no lo buscaban. Los que no lo buscaban, los que se alejaban, los que no querían saber nada de él y que se iban, digamos, por la libre, pues había consecuencias y Dios no los prosperaba, Dios no los bendecía, traían problemas y la verdad es que, pero fueron como fueron muchísimo más los que lo rechazaron, por eso es que Dios les tuvo que traer juicio, que todavía hasta la fecha están en juicio los de Israel. O sea, es increíble, pero el pueblo de Israel, si tú vas a Israel, pues no aceptan, aceptan a un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, pero no están aceptando a Cristo, y es la misma consecuencia. Entonces, bueno, pero digamos, esa no es nuestra, digamos, la historia de Israel, pues ahí luego la iremos contando poco a poco. Entonces, el buscar a Dios o no depende de nosotros. O sea, como les decía antes, es una decisión nuestra, no es una decisión de Dios. Dios siempre está dispuesto a tener comunión con nosotros, siempre. O sea, no es una cuestión de que es que pues Dios no quiere saber nada de mí. Dios, no, a lo mejor porque he fallado tanto que pues a lo mejor pues ya Dios no ama a los pecadores, o Dios no ama a mí por esta falta que yo cometí, o por este error. Y no, créeme que Dios siempre te va a estar buscando, siempre te va a estar amando, siempre te va a estar procurando. Él es fiel. O sea, él en realidad, a lo mejor sí puede traer juicio o puede traer esta consecuencia, como decía, que no hay remedio, pero va a ser al final de nuestros días. O sea, ya cuando
terminemos nuestros días o alguien termine sus días rechazando a Dios, pues es cuando Dios en el día del juicio le va a decir, sabes que no, pues ya no, no tuviste remedio, hasta te procuré, te busqué hasta el último día de tu vida y tú siempre me rechazaste, entonces pues ya no hay remedio. Entonces, por lo tanto, tu juicio pues, va a ser de condenación y no de vida eterna. Entonces, si nosotros, digamos, si sabemos que Él nos está buscando a nosotros, entonces la pregunta es, ¿nosotros lo estamos buscando a Él? O sea, aquí, para que haya, pues, digamos, una intimidad, para que haya una comunión, se necesitan dos, ¿no? Ya tenemos una parte, ya tenemos el 50%, ahora el otro 50% somos nosotros. Entonces, es como un matrimonio, ¿no? O sea, pues para que haya un matrimonio se necesitan dos. Entonces, pues ahí ya tenemos el 50%. Entonces, Él siempre va a estar dispuesto, Él siempre te va a estar esperando, Él siempre te va a estar procurando. Aquí lo importante, te hago otra vez la pregunta, ¿nosotros lo estamos buscando a Él? Bueno, el buscarlo se refiere al tiempo que le dedicamos a estar en la intimidad con Cristo, que es lo que ya ustedes han visto con Armando, con mi esposa. Pues, ¿cuál es, a qué se refiere eso de estarlo buscando? Pues bueno, pues es muy sencillo, es orando, leyendo la palabra, meditando en la misma, escudriñándola, alabándola por medio de canciones de alabanza, escuchando predicaciones, teniendo compañerismo con otros creyentes, a veces hasta leyendo libros cristianos, a veces escuchando predicaciones también de otros pastores o de otras personas. O sea, todo aquello cuyo tema principal sea Cristo es bienvenido. O sea, realmente, y eso es tener una intimidad. No solamente se refiere al cuarto de guerra o eso de que tú vayas a orar encerrada en tu cuarto y demás. Por supuesto que ese es digamos, es un punto que es demasiado importante. O sea, la oración es muchísimo, muy importante. Pero tú también puedes intimar con Dios cuando estás leyendo, repito, cuando estás en compañerismo con otras personas cristianas y que están hablando acerca de la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Al tener esta intimidad, nosotros procesamos en nuestro interior a Cristo. O sea, lo que se produce cuando tú tienes una intimidad con Dios es que Dios se procesa. Haz de cuenta que es una máquina que está dentro de ti, que cuando te entra, digamos que por medio de la oración, lo que Dios te está revelando, Dios está procesando en ti y te está cambiando desde tu interior. Y ahora sí que cuál es el resultado, entonces lo vas a poder expresar. Entonces, cuando Dios está trabajando en tu vida, cuando tú lo estás buscando, cuando Él te está transformando internamente, entonces tú vas a expresar a Dios. Ahí es donde las personas se van a dar cuenta que algo diferente está sucediendo en ti. O sea, diciendo, oye, te veo diferente, te veo pues como que más tranquila, más gozosa, más alegre. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor tú en ese momento saliste de una intimidad con Dios por medio de estos medios de gracia y pues tú sientes ese fuego que te arde. Entonces, eso es la expresión de Cristo en ti, que es el objetivo. El objetivo de Dios es hacer que la imagen de su Hijo se parezca a ti, ¿no? Entonces, que tú te pareces cada vez más a Cristo por medio de la transformación que está logrando en ti, pero es por medio precisamente de buscarlo. Entonces, si logramos que esta práctica, o sea, hagamos una práctica, sea constante, o sea, sea una constante de todos los días, entonces Cristo actuará en nosotros por medio de su poder y así encontraremos la paz y victoria ante cualquier situación que enfrentemos. La constancia en la intimidad es la clave. O sea, si nosotros estamos en esa intimidad, vamos a experimentar ese poder y vamos a experimentar esa victoria ante cualquier situación que enfrentemos. O sea, por más difícil que esta sea, así tú vas a ver a personas que están viviendo momentos terribles, momentos de angustia, momentos de preocupación, pero al mismo tiempo los ves tú y tú los ves tranquilos y tú dices, oye, pero pues está como lo que estamos platicando acerca ahorita de la pandemia, ¿no? Para acabar pronto. O sea, mucha gente está panicada, mucha gente está temerosa, mucha gente pues está
viviendo situaciones tristes, complicadas, a lo mejor algunos ya perdieron hasta su familia, o bueno, no sé si no su familia, una parte de su familia o alguien muy cercano a él. O sea, hay momentos de mucha tristeza. Pero pues entonces aquí, ¿cuál es la clave? Pues que busquemos a Dios. O sea, si buscamos durante este tiempo a Dios, entonces en conjunto con Él o de la mano de Él o abrazados de Él, vamos a enfrentar todo esto correctamente. Y Dios nos va a sacar fortalecidos, nos va a sacar adelante y tendremos ya, pues en algún momento, ya cuando pase este tiempo, pues estamos hablando de este tiempo, pues que son tiempos de Dios. O sea, volvemos a lo mismo. El tiempo Kairos son momentos que no tienen, o sea, que son momentos de Dios y que no tienen un reloj de calendario. Si alguien me dijera ahorita, oye, pues cuando comenzó la pandemia, como hoy es el pasado, a lo mejor sí podemos decir, pues ahí en Wuhan, ahí en China, por ahí de noviembre, y luego se manifestó por ahí de enero y demás. Bueno, pues esto ya ha pasado. Pero ¿quién de ustedes me puede decir más o menos por estas fechas, o ni siquiera por estas fechas, por ahí de septiembre, octubre, de que se iba a presentar esto? Pues nadie, ¿verdad? O sea, nadie sabía qué iba a pasar. Entonces no sabíamos que se iba a dar, pero vino este tiempo. Como ahora no sabemos cuándo va a terminar, o sea, sí, son los tiempos de Dios. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Dios considere que las personas que los está llamando a la intimidad, a los que está, digamos, eso de que tú me estés escuchando hoy en día, pues eres parte de ese llamado que Dios está haciendo en tu vida, para que en este tiempo nosotros reflexionemos. O sea, no está, digamos, de más decírselos, o sea, de que eso del confinamiento, de que estemos en nuestras casas y demás, no es así como que un castigo, una cosa así. O sea, más bien yo lo veo como una bendición de Dios. O sea, eso es buscar a Dios, como una bendición de Dios, que en estos momentos de reflexión lo busquemos, estemos en el lugar íntimo, para que cuando llegue la normalidad, si es que llega, o la nueva normalidad, venga lo que venga, que no sabemos qué viene, pero digamos, cuando llega, tú digas, wow, qué increíble, todo este tiempo me sirvió para que yo pudiera acercar a Dios, para que yo saliera a combatir a lo que se presenta en este mundo, a las circunstancias que me restan por el resto, que me faltan por el resto de mi vida, ya sean buenas o sean malas, ¿no? Pero que este momento va a ser clave, a lo mejor cuando tú ya estés, pues ahora sí que ancianito, ancianita, y que tú digas, ¿qué fue lo que hizo que cambiara tu vida? Pues en el año 2020, pues vino una situación ahí muy complicada, y fue cuando pues Dios me empezó a hablar, Dios me empezó a buscar, y en realidad pues como ese llamado, pues yo, ¿qué es lo que hice? Pues fue responderle a ese llamado, y entonces fue un parteaguas de mi vida. En fin, no sabemos. O sea, ahora sí ya me estoy convirtiendo así como que en profeta, que por cierto, profeta no es aquella persona que prevé el futuro, sino más bien que te habla la palabra de Dios. Algún día entraremos a esa parte. Los que piensan lo que viene o lo que puede venir en el futuro se llaman videntes, pero eso es nada que ver con los profetas. Bueno, entonces, digamos que eso luego lo platicaremos. Entonces, es la constancia. La constancia y la intimidad es la clave. O sea, que seamos constantes, porque como leíamos al principio, en realidad yo cuando tenía pues mi otra religión, que yo era católico, la verdad es que cuando buscaba, digo, sí iba a misa, de repente pues tenía yo mis rezos de todos los días y demás, pero cuando realmente yo me sentía así como que tenía una gran necesidad, cuando tenía yo pues una preocupación, una angustia, pues la enfermedad de un familiar. Entonces pues ahí sí me metía yo al templo, y pues trataba de estar ahí con Dios, ¿no? Entonces, o sea, realmente pues, lo buscaba yo en los tiempos malos, pero aquí Dios nos dice que estemos constantemente con Él, ¿no? O sea, es el punto. Entonces, otros versículos, entre muchos otros, como les decía, que nos exhortan a buscar a Dios, están y vamos a ver varios de ellos. O sea, pues van a ser como, bueno, algunos cuantos, ahorita los vamos a ir leyendo, y casi me voy a ir de seguidito, pero nada más para que confirmemos todo lo que estamos platicando, para entrar al otro tema, ¿no? El tiempo de dejar o el tiempo de perder, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver. Es muy breve, pero bueno, con eso vamos a estar terminando. Entonces, dice Amós 5:14. Amós 5:14, el primero. Y dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. O sea, lo que acabamos de hablar es exactamente esto. O sea, con esto se sella
que busquemos lo bueno y no lo malo, que busquemos a Dios y no lo malo, que es, ya vimos que lo malo, pues son las cosas que te presenta el mundo, tu naturaleza, pues nuestro enemigo que es Satanás. O sea, esas son de las cosas que te dice Dios que no te acerques a eso porque te va a alejar de Él. Entonces, más bien, busca primero a Él y todo lo demás que tú estás necesitando, Él te lo va a dar, ¿no? Bueno, otros versículos son Jeremías 29, del 11 al 14. Jeremías 29, del 11 al 14. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, o sea, es buscarlo, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Subrayo esto, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, está hablando de su pueblo, ¿verdad? Pero está hablando precisamente de que si lo buscan, lo van a hallar. O sea, la tierra prometida en realidad no solamente era para los israelitas, ¿no? Eran para ti, para mí. O sea, la tierra prometida es Cristo. O sea, ese es el objetivo y esa es la analogía que se puede hacer de cómo salió un pueblo del mundo que era Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, que era Israel, pero al final de cuentas era Dios en realidad. O sea, sacarte del mundo para llevarte a Dios, es el significado también de buena analogía de lo que viene siendo cómo busquemos a Dios. Otros versículos, Salmo 27.4, Salmo 27.4. Este Salmo 27 es bien bonito porque habla precisamente de una intimidad preciosa con Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este es un salmo de David. Entonces, él decía, bueno, no está hablando del momento que se muera, ¿no? Sino está hablando de una intimidad estando en vida, pero él sabía que cuando terminara sus días en esta tierra, terminara sus días en su cuerpo, que él había tenido estando en esta tierra, pues él iba a continuar con esa intimidad, ¿no? Entonces dice que iba a ser una intimidad que comenzaba desde el momento mismo en que lo buscaba en vida y que se iba a prolongar hasta la eternidad, ¿no? Entonces dice que yo esté con Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El contemplar la hermosura de Jehová es cuando tú te sientes abrigado por Él, te sientes abrazado por Él, desde este momento, desde el momento que tú decides acercarte a Él, pero va a continuar eternamente. O sea, eso es precioso. También del Salmo 27, pero del 8, dice, Salmo 27, 8 dice, mi corazón he dicho a ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Habla de buscar a Dios, ¿no? Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, habla de que te acerques a Dios con fe, y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y hay un premio a los que le buscan. O sea, aquí ya no solamente está hablando digo, ya de por sí, para mí un gran premio para Dios es que te dé paz y tranquilidad en medio de la tribulación. Eso para mí ya es un premio así que realmente no tiene precio, y realmente no se puede comprar con oro, con plata, con dinero, sino que es algo que realmente pues es invaluable. Y aún así te dice que te va a dar premios si lo buscas, no dices, no inventes. Entonces, pues y los premios, pues algún día platicaremos de eso, pues están reservados para sus vencedores, para todos aquellos que vamos a estar pues a su lado, ¿no? Bueno, Job 5.8. Job 5.8 dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. O sea, este es un consejo. O sea, en realidad que nos da Job, bueno, está en el libro de Job. Entonces dice, como diciendo, búscalo.
y encomiéndate a Él. Dice, o sea, más te vale, casi, como diciendo, mira, créeme que lo que estoy diciendo es verdad, como Jesús les decía, de verdad os digo. Cuando Él decía 2 veces eso, es que era una verdad muy, muy, muy profunda, ¿no? O sea, que era verdad porque de plano era verdad, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo yo, compartir. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Salmo 34:10. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces dice, Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, otra promesa, que es la misma, Gaby, que busquemos a Dios y dice, y no te va a hacer falta, sobre todo desde los ojos de la óptica de Dios, no te va a hacer falta nada a ti. O sea, créeme que Él te conoce, Él te entiende, Él te ama, pues Él te hizo, o sea, nada más y nada menos, ¿no? O sea, te conoce tan bien que Él te hizo, o sea, así de fácil. Y Él sabe qué es lo que necesitas, ¿no? Otro versículo, Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Otro más, Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Yo amo a los que aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, está hablando, pues bueno, lo puedes interpretar que sea pues desde temprano de todos los días, ¿verdad? O temprano, cuando pues todavía puedes hacer muchas cosas por tu vida, ¿no? O sea, habla también, digamos, que en un tiempo corto, digamos, del tiempo del día, o temprano que lo busques porque todavía tienes algunos años, muchos años por vivir. Entonces, entre más temprano lo busques, lo vas a encontrar y eso pues te va a traer mucha bendición, ¿no? Otros 2 versículos más, Lamentaciones 3:25, Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Otra vez, Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Entonces, pues todo se refiere a lo mismo, buscarlo, ¿no? Filipenses 2:21, Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, aquí estamos hablando de lo que decíamos al principio. O sea, si no buscamos a Dios, sino que más bien empezamos a buscar nuestras propias metas, nuestras propias ideas, o damos pie a que lo que estemos buscando está alejado de Dios, pues créeme que ahí pues no va a haber bendición y pues realmente tu vida va a quedar pues a la deriva, ¿no? Pues como los barcos que no tienen timón y vela, queda a la deriva y te va a arrastrar el mar hacia donde pues no sabes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque estás buscando lo tuyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, ¿no? Está en Filipenses 2:21. Bueno, digamos que todo esto que acabamos de ver hasta el momento, que se llama tiempo de buscar a Dios, como lo hemos visto, tiempo de tomar decisiones, tiempo de estar constantemente con Él, tiempo de saber de reconocer nuestros tiempos que estamos viviendo, o sea, es otro de los puntos, de saber que estamos viviendo esta pandemia es porque pues, algo Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere decir. Y créeme que pues aquellos que nos hemos acercado en este tiempo más a Él, pues hemos encontrado pues que Él está con nosotros, está dándonos paz, nos está dando tranquilidad, nos está dando guía, dirección, pero sobre todo nos está dando un avivamiento, nos está reforzando en nuestra manera en que vemos a Dios de una manera muy diferente a como el mundo nos lo da o como nos lo promete. Entonces, esa es la parte de buscar. Pero como estas vienen por pares, digamos, toda la cuestión de los tiempos, o sea, el par de tiempo de buscar es tiempo de perder, que de alguna manera, pues, te va a llevar a lo mismo, a tiempo de buscarlo, pero vamos a ver exactamente a qué se refiere eso de tiempo de perder, ¿no? Bueno, la definición de perder, así como de buscar, que pues todo el mundo podemos tener una idea, pero la definición que aparece en los diccionarios, en las enciclopedias, es dejar de poseer determinada cosa
a causa de alguna circunstancia. O sea, dejar de poseer determinada cosa a causa de alguna circunstancia. O sea, entonces, bueno, está muy general esto, pero pues desde el punto de vista espiritual, vamos a ver cuál es su significado. O sea, ¿qué significa perder? Implica la decisión de desprenderte de algo que si estamos hablando de espiritualmente, pues es desprenderte de algo espiritual, o sea, algo que te estás aferrando, algo que realmente va en contra de lo que dice Dios. O sea, implica la decisión de desprenderte de algo espiritualmente hablando. De eso que te impide acercarte a Dios o de que tú sientes como que no tienes esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor traes algo ahí en tu vida que te impide acercarte a Dios, ¿no? Y tener una intimidad correcta con Él y tener en consecuencia victoria sobre esas debilidades o sobre esos problemas. Eh, aquí le puse digamos que una frasecita porque me pareció muy interesante, voy a hacer un comercial. Ahí les voy a mandar un video de Dante Gebel, que como ustedes saben, él no solamente es pastor, sino que también él es comunicador, pero también pues es como terapeuta, ¿no? O sea, digamos que psicólogo, no sé, aunque no estudió eso, pero él, por medio de palabras muy sencillas, él pues te habla muy profundamente a lo que es tu vida y los que lo conocemos o bueno, los que hemos escuchado sus predicaciones, él pues es muy profundo, aunque es muy sencillo en sus predicaciones, él es muy profundo de las cosas que él te dice. Entonces, digamos, ese mensaje que él da como si fuera un terapeuta o un psicólogo, habla de desprenderte de las cosas del pasado. Entonces, está muy bueno, la verdad es que vale la pena, sin mencionarte a Dios o la Biblia. Bueno, a veces de repente sí da un ejemplo de la Biblia, pero muy, muy breve, pero digamos, sin utilizar esto, en realidad, en el fondo, pues está ahí mucho fondo espiritual, ¿no? Pero bueno, habla precisamente de desprenderte de ese pasado, ¿no? Entonces, se los voy a mandar, o desapegarnos a él, porque creo que así se llama su mensaje, desapego. Entonces, habla de desprenderte de las cosas que te están impidiendo llegar a un objetivo libre y sin pesos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, que el meollo o el punto clave de lo que es el tiempo de perder, o sea, desapegarte a cosas que te están obstruyendo, o sea, te impiden caminar, que llevas una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque a lo mejor son cosas del pasado, porque a lo mejor son cosas que te hicieron o que te hirieron, y tú dices, es que esto no lo puedo olvidar, y lo traes ahí encima, traes ahí encima. Entonces, tú estás viviendo el pasado, este, pues como lo que lo estás trayendo y sigues sufriendo hoy en día, ¿no? Inclusive, les voy a adelantar algo porque me pareció muy, muy revelador todo eso. Él dice, voy a darles un ejemplo de que, por ejemplo, estás en una reunión, entonces una persona cuenta un chiste, entonces un chiste muy bueno y todo el mundo se ríe. Entonces, cuando se terminan de reír, les vuelvo a contar el mismo chiste. Entonces, la gente que se rió a carcajadas, como que sí se ríe porque se recordaba de las cosas chistosas, pero pues ya no se rió tanto como la primera vez. Pero lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir hasta que llega el punto en donde ya no se ríen. Entonces le dijo, oye, ¿por qué estás repitiendo tantas veces el mismo chiste? Entonces dice, ahora yo te voy a hacer una pregunta, te voy a contestar con una pregunta. ¿Por qué sigues llorando por algo que traes tú del pasado? O sea, ¿por qué lloras constantemente por algo que tienes del pasado y vuelves a llorar y vuelves a llorar? Entonces, bueno, está muy bueno, ¿eh? O sea, pero digo, como ese, es un ejemplo secular, pero efectivamente eso pasa en nuestras vidas. A veces traemos cosas del pasado que nos impiden disfrutar nuestro presente, así como del futuro. A veces nosotros estamos angustiados y preocupados de lo que vendrá el futuro y desde ahora nos estamos preocupando de las cosas que habrá en el futuro. Pero en realidad tú dices, oye, ¿por qué traes angustias del futuro cuando no estás viviendo ese futuro? Yo le recordaba a mi esposa hace unos días de una estadística. Ya ven que los americanos tienen, pues para todos sacan estadísticas, dice que han comprobado que el 95% de tus preocupaciones, el 95% de tus preocupaciones no se materializan, no se realizan. Pero sin embargo, el 95% de tus preocupaciones, pues te preocupaste. O sea, en otras palabras,
de 19 cosas que te preocupaste, más bien de 20 cosas que te preocupaste, nada más una pasó, 19 no pasan, pero sin embargo, pues ahí ya echaste a perder esos momentos de tu presente por esas 19 que no pasaron. Entonces, bueno, es una estadística que vale la pena reflexionar, entender, para saber que el punto central es de que vivamos nuestro presente. Ahí está la clave, vivamos nuestro presente. Si no estamos viviendo, digamos, de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado el día de hoy, para que lo recuerdes, que tengas esa paz, esa tranquilidad en medio de la tribulación o la angustia. Entonces, pues aquí la exhortación para este día es que tú vayas a la intimidad con Dios y diciendo: Dios, ¿sabes qué? Pues yo quiero ya vivir mi presente, quiero vivir el día de hoy. Mi esposa y yo al final del día siempre le agradecemos a Dios por todo lo que vivimos. Hoy tuvimos para comer, hoy tuvimos techo, hoy tuvimos abrigo, hoy no nos enfermamos, hoy la delincuencia no hizo presa de nosotros o de algún familiar. Hoy pues tuvimos todo esto, Dios, y pues te agradecemos. Ya mañana, pues será otro día. Mañana será otro día. Pero cuando menos eso, el día de hoy lo tuviste, y es lo que hay que estar agradecidos. Dice la palabra que hay que estar agradecidos con todo, ¿no? Lo que Dios tiene, ¿no? Bueno, vamos a leer unos versículos que hablan de desprenderse de nuestras cosas para buscar a Dios. La primera es Mateo 10:37. Mateo 10:37, y dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, estas palabras, digamos, si tú las ves, dices: ¿cómo eso de que, pues, pues que tu esposa o tu esposo, tu hijo, o sea, que tú lo tengas que amar más a Dios? Pues sí, aquí la clave es el más, ¿no? O sea, la clave. O sea, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, o sea, aquí otra vez lo mismo. O sea, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, si tú no amas a Dios como en tu primera instancia, pues dice Dios: pues sabes que no puedo trabajar en ti. ¿Por qué? Porque pues pues tu corazón, tu tesoro, tu mente, pues está concentrado en algo, y a mí me tienes como, pues no sé, algo secundario, terciario, o inclusive ni siquiera está dentro de tus prioridades, ¿no? Entonces, la clave es Él, ¿no? O sea, amarlo más a Él, ¿no? O sea, es desprenderte de todo aquello que te impide llegar a Dios. Mateo 16:25. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces dice: si tú estás queriendo resolver tu vida alejado de Dios, o sea, el que quiera salvar su vida, dice, la vas a perder, porque al final de cuentas, pues mira, Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él le da oportunidad a todos, a todos. Ahora, es decisión nuestra acercarnos a Él. Entonces, precisamente para que Él pueda salvarnos de muchas cosas, ¿no? Principalmente nuestra alma, pero salvarnos de muchos problemas o situaciones que estamos enfrentando. Entonces, vamos a leer también y con esto ya terminamos, ya cerramos, la parte del joven rico que nos narra Lucas, que es esa parte donde pues una persona que lo tenía todo, y decía: bueno, pues estoy escuchando a Jesús. Imagínate, yo creo que no tenía ni idea con quién estaba hablando, pero pues pues diciendo: este hombre que estaba enfrente de mí está hablando cosas impresionantes, está diciendo cosas que realmente me están llegando, y dice: pues yo quiero seguirlo, yo quiero seguirlo. Entonces vamos a leer este versículo para que vean qué decisión tomó este joven. Y está en Lucas 18, del 18 al 30. Lucas 18, del 18 al 30. Dice:
Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, él señalándose de que pues era perfecto. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, conociendo Jesús lo más profundo de su corazón, dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, ya que una vez que el joven se había retirado, dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, aquí, pues es precisamente eso de desprendernos de todo aquello que nos impide llegar a Dios, ¿no? O sea, es tiempo de perder, el tiempo, lo que estamos viendo es el tiempo de que nada de lo que tengamos, nada de aquello que nos está impidiendo llegar, esos, inclusive de aquello que todavía traemos cosas del pasado y que nos están martirizando, nos están angustiando, nos están preocupando o nos están haciendo llorar, como veíamos ahorita pues esta analogía del chiste, ¿no? Del chiste que se repitió y que hablaba precisamente de que por qué sigues llorando de cosas del pasado, ¿no? O sea, pues ese es lo importante, o sea, ese es, digamos, que es el mensaje que Dios les tiene para ustedes y que me tiene para mí también, de que lo busquemos más a Él, o sea, de que no invirtamos los papeles, o sea, Él es la prioridad, Él es la clave, Él es la decisión por la cual tenemos que tomar, porque si nosotros tomamos la decisión de seguirlo, si nosotros nos vamos por la vía en el que Él nos está instruyendo, en lo que nos está exhortando, entonces nuestra vida va a ser muy bendecida. O sea, y en medio de lo que tú quieras, en medio de la tribulación, angustia, obviamente habrá muchos tiempos de refrigerio, habrá muchos tiempos felices, habrá muchos tiempos en los que Dios también, ya vimos también esas partes, que hay tiempo de bailar, ¿no? O sea, ya lo vimos pues hace 3 o 4 sesiones, en el que habla precisamente de una, eh, de una alegría llevada a tal extremo que te están dando ganas de bailar. Habrá también esos tiempos, ¿no? Dios tiene pues tiempo para todo, pero todo apunta a que lo sigamos, a que lo busquemos, a que estemos en una intimidad constante con Él. Bueno, pues aquí terminamos el día de hoy. La próxima semana voy a hacer ahora sí que un comercial para la próxima semana. Tendremos otro par de tiempos, es el tiempo de guardar y tiempo de desechar. Aquí, pues no sé todavía, no sé qué Dios nos va a hablar, porque no he escrito nada, pero bueno, pues ahí siempre hay cosas padres. O sea, de repente me siento, ya les he compartido eso y no sé qué escribir, y Dios ahí como que me va instruyendo y salen cosas que les comparto, ¿no? A partir de que uno se sienta. Pero bueno, tiempo de guardar y tiempo de desechar la próxima semana, no se lo pierdan. Entonces, pero no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, no sé, Gaby, si de alguna manera lo que nos quedamos truncados, porque la semana pasada no le pude contestar a Gaby porque cayó una tormenta que se fue la luz y pues sin luz no tengo internet y pues ahora sí que me desconecté tecnológicamente hablando, ¿no? Y entonces, no sé, tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, muchas gracias, sí me quedó claro y sí, entendí. Muchas gracias por terminar de aclarar mi duda de hace 8 días. Ok, bueno, muy bien, Gaby. Pues gracias a Dios, pues nada más, ahora sí que llévense eso de tarea
Ahorita les mando ese, pues dura 12 minutos, no dura mucho, pero vale mucho la pena. Sobre todo aquellos que pues ya llevamos tiempo en Cristo, te vas a dar cuenta de que hay muchos mensajes espirituales en el fondo, pero que sí te hace muy ameno todas las cosas y utiliza pues ejemplos muy reveladores acerca de lo que es nuestra vida y nuestra intimidad con Dios. Entonces, no sé si hay alguien más, si no, pues ya para orar y despedir nuestra reunión. Parece que no. Bueno, pues entonces vamos a orar y pues nos veremos la próxima semana después de orar, ¿no? Señor, pues agradeciéndote, Padre, una vez más el hecho de que tú nos hables, realmente, pues tú conoces nuestros corazones, conoces pues a cada uno de nosotros, sabes, Señor, nuestras batallas, sabes la complejidad que pues nos cuesta a veces estar viviendo esta vida, Señor, y pues qué precioso saber que en ti tenemos esperanza, qué precioso saber es que tú nos dices que tengamos fe, que no temamos, que siempre estás con nosotros. Y son promesas que realmente pues, nosotros nos debemos apropiar todos los días cuando vienen los momentos difíciles o no sabemos qué hacer, o nos angustia, nos preocupa el futuro, Señor. De saber que tú estás con nosotros en todo momento, de que siempre como buen padre buscas lo mejor para un hijo y siempre estás procurando guiarnos, encauzarnos, enseñarnos, Señor, a fin de que podamos estar siempre contigo, Señor. Y pues tú nos llamas a tener una intimidad pues constante, de todos los días prácticamente, por estos medios de gracia que tú utilizas, Señor, para que entremos en esa comunión contigo. Señor, pues como lo dijimos en la oración que te pedíamos al principio, que esto no quede nada más en nuestra mente, en nuestra cabeza, Señor, sino que esto lo llevemos a la práctica, porque ahí es donde se completa tu plan, Señor, que practiquemos todos los días lo que tú nos enseñas, lo que viene de ti, para que tu gozo, Señor, sea completado, esté lleno, Señor, y que también nosotros nos gocemos cuando tú nos ves que nosotros estamos, siendo instruidos por ti, pero que lo estamos practicando y que tenemos victoria sobre esas debilidades. Seguramente, Señor, tú también te gozas de esos momentos porque diciendo, wow, lo logramos, plural, lo logramos, tú y yo, juntos, a fin de que podamos salir adelante en cada una de las cosas que podamos enfrentar de ahora en adelante. Así es que guárdanos, cuídanos, Señor, cada uno de mis hermanos que me está escuchando, Señor, para que también de acuerdo a sus necesidades, también tú les proveas, Señor, principalmente salud, de sus trabajos, en su economía, Señor, pero también, Señor, pues en sus anhelos de su corazón, Señor, para que sabemos que tú ya los conoces, ya tú lo sabes, pero para también que lleguen esos tiempos, Señor, que si algo está deteniendo algún anhelo que nosotros tenemos, Señor, pues para que también nos lo reveles, a fin de que nosotros podamos ya quitar ese lastre que podamos traer, Señor, y que puedan venir las bendiciones a manos llenas, porque así tú tratas a tus hijos, traer bendiciones a manos llenas. Muchas gracias, Señor, por todo esto. Bendícenos y que podamos conectarnos la próxima semana, Señor, a los que tú les tienes reservado también, pues, un mensaje que viene de ti. Gracias, Señor, porque pues esto realmente no vino de mí, sino que tú estás utilizando mi boca, Señor, para expresar todo lo que tú tienes. Así es que la gloria sea para ti, Padre. Y bueno, Señor, pues nos despedimos agradeciéndonos de todo lo que recibimos de ti, Señor, y en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, chicos, chicas, pues que Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima semana.